Method Reference es una característica introducida en Java 8 que permite hacer referencia a métodos o constructores ya definidos mediante una sintaxis compacta, similar a una expresión lambda, sin tener que invocarlos explícitamente. Las referencias a métodos se utilizan principalmente para hacer el código más legible y reducir el código repetitivo. Method Reference es semánticamente idéntico a cómo se implementa una Lambda Expression. Existen 4 tipos principales de referencias a métodos en Java. Referencia a un método estático, referencia a un método de una instancia, referencia a un método de una instancia arbitraria de una clase y referencia a un constructor. El formato para el uso de Method Reference requiere el uso del carácter 2 puntos 2 veces. Cuando vamos a aplicar un Method Reference usando un Static Method, este Static Method debe ser parte de la clase a utilizar. Del mismo modo, cuando usamos una referencia a un Instance Method de un objeto en particular, este Instance Method debe ser parte del objeto a utilizar. Cuando usamos la referencia a un Instance Method de un objeto arbitrario de una clase en particular, este Instance Method debe ser parte de la clase. Y de forma similar, cuando usamos la referencia a un constructor, usamos el keyword new en la parte derecha de la clase a la cual queremos aplicar Method Reference. Básicamente, Method Reference tiene 2 partes. La parte izquierda que representa una clase o un objeto y la parte derecha que representa un Static Method, un Instance Method o New. Y la separación está dada por 2 veces los 2 puntos. Veamos ejemplos de código. Y definimos una clase TextFilter. Esta clase define un método remove que recibe como parámetro un string s y como tipo de dato de retorno boolean. La lógica al interior de este método es simple. Si el string s que recibimos como parámetro es igual a Java, devuelve true, caso contrario false. Adicionalmente tenemos definido un instance method compare que básicamente recibe como parámetro 2 strings s1 y s2 y devuelve el resultado de comparar s1 compared to s2. Este método tiene tipo de retorno int. Veamos un ejemplo de referencia a un static method. Para este ejemplo definimos una lista de strings y sobre esta lista vamos a hacer uso del método removeIf que recibe como parámetro un predicado. Entonces, para aplicar Method Reference, primero definimos la clase en la parte izquierda, para este caso TextFilter, 2 veces los 2 puntos y el Static Method que queremos usar, en este caso Remove. Este método Remove machea con la definición de un predicado, que es lo esperado en el método removeIf. Recibimos un parámetro y devolvemos un tipo de dato boolean. Imprimimos nuestra lista resultante en consola y en nuestra lista resultante podemos observar que se ha eliminado el string Java de nuestra lista. Esta definición de Method Reference es equivalente a una expresión lambda como se muestra en pantalla. Veamos ahora un ejemplo de referencia a un instance method de un objeto en particular. Para este ejemplo tenemos nuestra lista de strings y para este ejemplo necesitamos definir una instancia de un objeto, en este caso de la clase TextFilter. Para nuestro ejemplo vamos a usar la clase Collections y el método sort. Este método está esperando un parámetro list y un comparator. Pasamos como parámetro nuestra lista y ahora usamos Method Reference aplicado a una instancia de un objeto, en este caso el objeto TextFilter. 2 veces 2 puntos y el método que queremos invocar, en este caso el método compare de la clase TextFilter. Este método compare
definido en esta clase machea con el método compare definido en la Functional Interface Comparator, como se observa en esta interfaz. Entonces, en la parte izquierda se define el objeto y en la parte derecha el método invocar. En consola, como resultado, tenemos nuestra lista ordenada. Esta definición de method reference en términos de expresiones lambda es equivalente a como se muestra en pantalla. Veamos ahora un ejemplo de un instance method de un objeto arbitrario de una clase en particular. En este ejemplo definimos una lista de strings y vamos a hacer uso de la clase collections, el método sort, que como habíamos visto antes recibe una lista y un comparator. Pasamos nuestra lista y para este ejemplo vamos a usar la clase string en la parte izquierda, 2 veces los 2 puntos y en este caso el método compareToIgnoreCase. Este método recibe como parámetro un string y devuelve un tipo de dato int. Básicamente compara dos strings ignorando mayúsculas o minúsculas. Ignorando mayúsculas o minúsculas. Mostremos el resultado en consola y como resultado nuestra lista está ordenada. Esta definición de method reference es equivalente en términos de lambda expression a la expresión que se muestra en pantalla y esta machea con la definición del abstract method compare de la Functional Interface Comparator. Veamos ahora un method reference a un constructor. Para este ejemplo también tenemos una lista de strings y en este caso vamos a aplicar un string. Sobre este string aplicamos un map para convertir cada elemento de nuestra lista en mayúsculas, usando el método toUpperCase. Sobre este resultado aplicamos nuevamente un map y ahora creamos nuestro method reference aplicado a un constructor. En este caso estamos creando un nuevo string con cada elemento de nuestra lista. Este resultado lo recogemos en un set y asignamos este a una variable. Mostramos en consola y como resultado tenemos cada elemento de nuestra lista en mayúsculas y adicionalmente tenemos elementos únicos en nuestro set. Con esto terminamos. Si te gustó el video, no te olvides darle un like, suscribirte al canal y dejar algún comentario. Muchas gracias.